Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la principal receta de Iván Cepeda si llega a la presidencia: un diálogo nacional. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 9 de abril. La principal apuesta de Iván Cepeda es que si llega a ser presidente, convocará a un amplio diálogo para, dice él, profundizar las transformaciones de Colombia. Esta idea ha desplazado el tono de una asamblea constituyente que aliados y la campaña niegan que sea su principal propuesta. Este diálogo, dice el candidato, incluirá a todos los sectores y aterriza por varias vías: o en el Congreso con leyes aprobadas de forma expedita, o, si hay un acuerdo, convocando a una constituyente. Pero ¿cómo se come esta idea más allá del discurso del candidato? Eso vamos a tratar de resolver hoy. Edgar Quintero es el periodista de La Silla que está cubriendo esta campaña. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. ¿Qué tanto es cosecha de Iván Cepeda esta idea de una Asamblea Nacional Constituyente? Tatiana, a favor de la consistencia de Cepeda hay que decir que él ha sido una de las voces más cautas frente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que el presidente mencionó el tema de la constituyente por allá a principios del 2024 desde Cali, y desde esa época Cepeda ha dicho que el país no tiene el ambiente político para impulsar esa figura y que hay que privilegiar primero un acuerdo nacional antes de convocar ese mecanismo. ¿Y cómo se come este acuerdo nacional, este diálogo nacional? La verdad es que Cepeda y su campaña no dan muchos detalles de cómo sería ese diálogo nacional, aunque el candidato ha dado algunas pinceladas. Cepeda ha dicho que su primera medida como presidente sería convocar a sectores políticos, económicos y sociales para pactar las reglas de cómo sería ese diálogo. Porque para Cepeda los resultados concretos del diálogo son muy importantes, pero también lo es el mismo proceso de dialogar. Cepeda está convencido de que en esa mesa de diálogo entre partes súper distintas hay una forma de moderar los discursos, entender al contrario y pactar acuerdos mínimos para ser implementados. Y el senador también ha dado líneas sobre los temas que abordaría ese diálogo. En un discurso en México mencionó 6 de ellos: la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la búsqueda de negociaciones con otros grupos armados, la transición energética, la reforma rural integral, la lucha contra la corrupción y la protección de líderes sociales y firmantes de paz. Un ejemplo cercano a eso que está mencionando el candidato es de sentar a diferentes personas que piensan muy distinto, pues fue la mesa de diálogo del gobierno con el ELN, sentando a gente tan dispar como José Félix Laforí y el mismo Iván Cepeda. Sí, una mesa que implosionó. Dentro del equipo de Cepeda mencionan a esa delegación del gobierno para negociar con el ELN como un modelo aproximado a lo que entiende Cepeda como diálogo nacional. En ese equipo, liderado por el propio Cepeda y por Vera Grave, hicieron parte periodistas, militares, representantes de gremios económicos. Eso los obligaba a llegar a acuerdos para luego negociar con la guerrilla. Y para el senador, ese proceso de conversación es muy importante. Con el ELN, el gobierno solo firmó un punto: el modelo de participación, justamente un instrumento para fijar las reglas de cómo dialogar. Cepeda nunca ha dicho que el modelo de diálogo con el ELN sea su modelo para el diálogo nacional que propone como presidente, pero en ese documento hay ideas que el senador comparte sobre cómo se puede llegar a un acuerdo nacional. En ese instrumento, prácticamente todos los temas nacionales están en discusión, desde el régimen político hasta el modelo económico, y existe la idea de que el gobierno debe ser el principal garante para que las organizaciones sociales tengan una verdadera participación e incidencia en ese diálogo. Tal y como se presenta, pues entonces la constituyente no es ni la primera ni la segunda carta sobre la mesa de Cepeda. Pues para políticos como el exministro Juan Fernando Cristo, que ya está dentro de la campaña, la constituyente no será una prioridad para Cepeda si llega a la presidencia. Cristo, que tiene un poco el rol de tranquilizar a los más miedosos con la constituyente, como los gremios, compra la prudencia de Cepeda, que ha dicho muchas veces que el mecanismo de la Asamblea Constituyente no debe ser una obsesión para aterrizar las reformas que quiera la izquierda. Ahora, hay una desconfianza razonable por fuera del petrismo frente a las promesas de Cepeda de no privilegiar la constituyente, y todos tienen en la cabeza la imagen de Petro firmando en mármol que no la convocaría, y también su retórica sobre el acuerdo nacional, que él mismo dinamitó varias veces. Además, sobre la constituyente, pues el colombiano reportó hace un par de semanas que en un evento de Cepeda en Medellín, al lado había una mesa de recolección de firmas de la constituyente que firmó también todo el gabinete y pues que el mismo presidente impulsa. Sí, la misma bancada del Pacto Histórico tuvo la constituyente
como una de las principales banderas de campaña. Lo cierto es que Cepeda está a favor de la constituyente siempre y cuando exista un acuerdo nacional, según sus palabras, pero ha planteado otros caminos, como un paquete de reformas vía fast track. Cristo sabe mucho de eso porque así fue como implementó el acuerdo de paz con las FARC, o reformas constitucionales ordinarias. Edgar, entonces hay más incentivo de hablar de diálogo nacional, de poner el diálogo nacional en sus discursos y en su narrativa para que políticos tradicionales se sumen a la campaña y le pierdan ese miedo a eventualmente estar apoyando una constituyente. Eso es lo que debe demostrar en las próximas semanas la campaña de Cepeda. Si con la idea del diálogo nacional, la supuesta apertura a negociar un programa de gobierno les va a alcanzar para sumar otros sectores por fuera de los aliados más obvios. Ayer aterrizó la senadora del pacto, Clara López, quien renunció a su candidatura presidencial. Se montó Ariel Ávila, senador verde petrista, y están esperando la llegada de los verdes aliados de Carlos Amaya, de Boyacá, un gobernador con acceso VIP al gobierno. Pero faltan los difíciles, desde los políticos aliados a los partidos tradicionales, hasta el centro que no es petrista, que está dudando entre Cepeda y la fórmula Paloma-Oviedo. En el evento de adhesión de Ariel Ávila, Cepeda, más que seducir a los votantes de centro, lo que les mandó fue un mensaje claro: que tomen postura a favor de la izquierda, porque al frente están lo que él llama los neofascistas, liderados por Álvaro Uribe, y que tiene fichas como Valencia y Abelardo de la Espriella. Cepeda no diferencia entre ellos, y para él la carrera presidencial es una suerte de disputa moral casi existencial entre el bloque progresista y aquello que él llama la extrema derecha. Seguiremos entonces muy pendientes, Edgar. Muchas gracias por volver por acá. A ti por invitarme. Y arranque el día con estas movidas electorales. Abelardo de la Espriella no irá a debates presidenciales programados por medios y academia si a ellos tampoco asiste Iván Cepeda. La U comenzó a definir a quién apoyar a la presidencia. Su mayor electora en el Senado, Norma Hurtado, aliada de la gobernadora Dilian Francisca Toro, ya propuso apoyar a Paloma Valencia. Y el Partido Liberal promete un candidato único a la presidencia. La decisión final de la bancada será anunciada este 20 de abril. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.